Hola, mi nombre es Ignacio Álvarez y soy profesor del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Vamos a hacer un programa especial que se va a transmitir por las plataformas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad y también por el canal UChile TV a propósito del Día del Libro. Y para entrar en este tema tengo un invitado que me parece muy especial porque es alguien que conoce el mundo del libro en varias dimensiones distintas. Me refiero a Simón Ergas Rodríguez. Simón estudió una licenciatura en letras y además un magíster en edición, pero es, en primer lugar, un narrador que ha escrito 3 novelas: De una rara belleza, Tierra de aves acuáticas, La oficina del agua, y un libro de cuentos que se llama Delitos de poca envergadura. Su primer sombrero, su segundo sombrero. Simón es uno de los responsables de la editorial La Pollera, que es probablemente uno de los proyectos que ha tenido un crecimiento más importante en los últimos años en Chile. De ser una editorial, yo diría, clásicamente independiente, una editorial de nicho, se convirtió en una editorial que hace rescates editoriales, que publica no ficción, que tiene presencia fuera de nuestro país. Y es además, Simón, director de La Furia del Libro, que es otra instancia súper importante en el momento actual, porque La Furia es probablemente la feria más importante del libro, que ha ido desplazando a otras ferias que se han hecho. En su última versión apareció como invitada María Moreno, la famosa cronista argentina. Así que Simón tiene una perspectiva como por varias partes de lo que pasa en el libro, y queríamos conversar a propósito del Día del Libro con Simón con respecto a esto. Hola Simón. Hola. ¿Cómo está ahí? Bien. Mi primera pregunta tiene que ver con, entremos por el sombrero editorial. Yo decía que La Pollera es un proyecto que ha ido creciendo. ¿Nos podéis contar un poco acerca de cómo ha ocurrido ese crecimiento? Fue una decisión. No fue tan orgánico, digamos. Nosotros hasta el 2019 publicábamos 3 libros al año, más o menos. Casi pura literatura entre narradores contemporáneos y rescate patrimonial. Juan Aymar, Gabriela Mistral, lo que lográbamos encontrar. Y la decisión fue súper casera. Mi socio tiene 3 hijos y llegó un momento en que dijimos, esto puede seguir siendo un hobby para siempre, o tratemos de dedicarnos a la editorial y que la editorial pueda pagarnos la vida. Y la única manera era creciendo. Porque la literatura, como tú dijiste, es muy de nicho y no hay más lectores. O sea, uno hace una tirada de libros y llega al público que tiene que llegar, pero no hay más. Algunos de nuestros libros salen a Argentina justamente buscando mayor llegada. Pero nada, tomamos la decisión de crecer, de conseguir una inversión, un dinero, y meter más gente al equipo para justamente diversificar el catálogo, hacer más cosas que solo literatura. Y bueno, ese fue como un poco la explosión. Pero en los últimos años ustedes están haciendo libros de política, de música, y eso es un aporte, yo creo, como muy importante al medio nacional, ¿no? Sí, fue súper interesante lo que pasó ahí, porque nosotros con mi socio Nicolás siempre quisimos hacerlo también, como meternos en la no ficción, sin saber mucho de eso, porque somos nosotros del mundo de la literatura, y teníamos miedo de, entre comillas, ensuciar la editorial con la no ficción y la divulgación. Pensábamos ponerle otro sello. El más absurdo era ponerle La Mollera, cerebrito, qué sé yo. Y de repente, como que, no sé, tuvimos como la claridad de decir, si tenemos una editorial que nos gusta tanto, porque tiene un estilo, tiene un catálogo de cierta forma, al público le gusta eso, lo mejor que podemos hacer es imprimir esa como ambición de calidad en la divulgación. Es decir, darle la misma marca al libro de otra forma. Y eso empezamos a hacer. Por supuesto que entró más gente al equipo, gente con experiencia en este tema, y abrió esas líneas de no ficción. Simón, ¿y qué es lo que te parece más gratificante de tu pega como editor y qué es lo que te parece más terrible de tu trabajo como editor? Mira, lo más gratificante para mí es editar, justamente, tener tiempo, lograr tener el tiempo para seguir metido en los textos.
Eso implica no solo estar rayando, sino estar con el autor y seguir conversando con el autor sobre su texto, buscando nuevos títulos juntos, buscando nuevos giros a la historia, fortaleciendo ciertas partes, más allá que también es entretenidísimo rayar y todo eso, pero más que nada tener como una conversación en torno a la trama y a la estética de la novela con el autor, y que el autor confíe en ti. Que el autor como te integre un poco parte de su obra y acepte también tu mirada porque sabe que tú lo estás haciendo no para vender más o para que quede más bonito el libro, sino porque crees que desde la mirada del autor va a quedar mejor. Es decir, yo trato de incorporar en mis opciones literarias la mirada del autor. Cuando dices rayar, quiere decir quitar, cambiar con la autorización del autor. Sí, o sea, es que uno editando en Word, que va a ir rayando, con control de cambio se llama, va rayando, va sacando comas, moviendo cosas, pero el autor tiene que aprobarla. A veces se da la pelea, pero yo creo que los autores tienen que tener la última palabra. ¿Los autores tienen la última palabra? A no ser que sea un error. ¿Y tú no una opción. has aceptado cosas que consideras errores porque el autor tiene la última palabra? He trabajado con autores bastante tercos. Me imagino. Pero es su obra también, pues, o sea... ¿Y qué es lo peor? Lo que menos te gusta del trabajo como editor. Las cajas. Mover cajas. Mover cajas para la feria, sí. para... Sí, he pasado tiempos con dolores de espalda, lesiones en las muñecas. Ese tema cansa bastante, y teniendo ya un catálogo de más de 100 libros se vuelve... Me gustaba cuando llegábamos cada uno con una caja, ¿cachai? Sí. Ahora ya se vuelve una operación. Y esa cuestión a mí me aburre, y lo digo porque yo no hago la parte de los números en la editorial. Ya. Si no, me cargaría eso. Si no, también eso te cargaría. Eso yo he escuchado también en otros editores, que mover cajas y la parte de administrativa es lo que peor llevan. Simón, ya, ¿y nos podríais contar qué es hoy por hoy una editorial independiente? Porque hay algo que se discute siempre alrededor de las editoriales independientes. ¿Qué es una editorial independiente? ¿Independiente de qué? ¿Qué diferencia tienen con, no sé, Penguin, Random House, con Planeta? ¿En qué sentido son independientes? Claro, el término está súper cuestionado porque se ha generalizado mucho. Pero en principio lo que caracterizaría una editorial independiente es que la selección de su catálogo no dependería de una fuente de financiamiento. Es decir, el editor podría hacer una selección con criterios culturales y literarios antes que económicos. Esa es como una definición de Wikipedia. Ahora, todo tiene sus matices. Hay gente que dice que te ganaste un fondar, ya no eres independiente. Aunque el fondar no te impone que publicar. ¿Cachai? No te está condicionando la selección, pero te está dando plata para publicar un libro. Entonces hay muchos matices sobre eso. Uno tiene la impresión de que las editoriales independientes en Chile han ido juntando la edición de los proyectos literarios que son más experimentales, que exploran y que han ido progresivamente quedando en las editoriales más grandes los proyectos menos cuestionadores, más como... comerciales. Sí, ¿tú también tienes esa impresión o no? Sí, y yo creo que eso se refleja en el porcentaje de los premios literarios que caen en las editoriales independientes. De hecho, el año antepasado los premios literarios del ministerio los dieron en La Furia porque había uno o dos creo que eran de Planeta, no recuerdo bien, pero todas las editoriales premiadas estaban en la feria, entonces hicieron una premiación especial a las editoriales ahí. Y creo que es por lo que hablábamos de la selección de catálogo. Como no hay un criterio comercial, hay una posibilidad de arriesgarse. También influye en eso que la mayoría de las editoriales independientes son negocios quizás por llamarlo de alguna forma, emprendimientos bastante familiares. Y por eso termina el editor también haciendo la parte de los números y la parte de las cajas, porque no hay una gran maquinaria, hay 2 personas o 3 personas que tienen una idea de literatura y quieren sacar adelante esos proyectos. Entiendo. Ya, te voy a tirar para otro lado, que me interesa harto también, que es como nuevos formatos de lectura.
el audiolibro y el libro electrónico. Sí. Sobre el libro electrónico hay un discurso apocalíptico hace mucho tiempo de que iba a desplazar el libro en papel y eso no ocurrió, ¿cierto? No pasó. Yo me acuerdo como el 2014, 13, 14, 15 por ahí, que en todas las ferias del libro se hacían grandes charlas. Llegaban agentes del libro electrónico a decir que esto iba a ser la única forma de publicar de aquí en adelante, que nos preparáramos, que no seamos tontos, no nos demoremos, etc. Y no pasó. ¿Y por qué crees que no pasa? Pucha, es que el libro nos gusta mucho leer en papel. Se habla como mucho del fetiche del papel, el fetiche del libro. De hecho, hay una corriente como bastante contraproducente hoy en día que es el fetiche del libro. No sé si la habéis visto en redes sociales. Como esculturas de libros, ¿cachai? Sí, eso lo he visto. O como cosas que promueven el libro como objeto antes que la lectura. Pero bueno, ahí me desvié. Sobre el libro electrónico, como te decía, está el fetiche, pero esto es muy poco científico lo que voy a decir, pero yo creo que hasta un poco genético. Cuando uno lee libros como El infinito en un junco y te das cuenta que venimos leyendo papeles desde la prehistoria casi, no es tan fácil de un día para otro sacar eso. Yo ahora tuve mellizo y estoy impresionado que, no sé, a los 7 meses de vida no saben nada, no saben caminar, no entienden nada de lo que pasa. Y de repente les ponía un libro y pasan hojas. Y se quedan pegados y miran. Es como si viniera impreso en ellos. Y, o sea, tú decís que hay un arraigo finalmente físico con el objeto. Sí, físico y cultural. O sea, mira. ¿Y han explorado los audiolibros? Sí, lo hemos explorado. ¿Y ahí? Lo estamos explorando. ¿Cómo les va con eso? Bien, o sea, es entretenido, son distintos, ¿cachai? Cuando te sentáis, agarráis un libro que tú editaste con el autor, que tienes el texto en tu cabeza o una voz imaginada, que no sé de quién es, quizás es mía, quizás es del autor, y de repente te dicen, ya, ¿qué actor quieres? ¿Joven, viejo, mujer, hombre, con un acento para acá, un acento para allá? Por ejemplo, hicimos el audiolibro de una novela de Elaine Vilar, que es cubana, y me decían, ¿y tiene que ser cubano el actor? Porque no tenemos. No, ¿cachai? No tiene que ser cubano. ¿Tú has tenido una experiencia, has escuchado o has leído audiolibros? No, o sea, libros que no sean de La Pollera, no me he metido en ese mundo, la verdad. Pero los libros de La Pollera, ¿te parece muy distinta la experiencia de leer un libro como audiolibro y de leerlo en papel? Sí, para mí sí. Sigue siendo más valiosa la lectura en papel, ¿no? O más cercana a tu ideal, digamos. Para mí sí, yo me desconcentro fácil, la verdad. El audio lo ocupo como cuando voy en bicicleta, cuando hago otra cosa. Entonces, no, como que no me queda la historia en la cabeza, los detalles. Ok. Pongámonos ahora el sombrero de escritor. Uh-huh. Mi primera pregunta también tiene que ver con este lugar que ocupas como editor y escritor. Uh-huh. Hay una tradición larga de escritores que han sido editores. A mí se me viene a la cabeza la Toni Morrison, Virginia Woolf tenía una editorial, el T.S. Eliot fue también editor harto tiempo. Y me pregunto, ¿cómo influye en tu vida de escritor tu trabajo de editor? Bueno, no sé si a todos les pase, pero a mí me ha influido en el sentido de que cuando me enfrento a la página en blanco, al Word, digamos, que antes era una página en blanco, ahora me estoy enfrentando como a un aparato. Como que sé que el Word va a quedar de cierta forma en el libro y no sé hasta qué límite llevar la ilusión de la literatura, la ficción. Puedo jugar con la solapa, ¿cachai? El autor, si ocupa un narrador en primera persona, ¿qué pasa si en la solapa aparece ese personaje y no aparezco yo? Por ejemplo, ¿cachai? Cosas que quizás a un editor después le pueden dar problemas de cabeza porque él necesita un autor detrás de su libro. Pero como que me llevó para ese lado la edición. Así se inmiscuyó en la escritura. Normalmente los escritores yo creo que piensan desde la página 1 de papel hasta la última página de papel, no piensan en, por ejemplo, sí, en la portada. Es justamente al revés. Y yo que edito autores que no tienen este problema de ser editores, te entregan textos súper sucios.
¿Cachai? No les importa si el guión es largo, el guión es corto, no les importa nada de eso, si ocupan comillas francesas o la otra comilla, y uno se vuelve súper obsesivo con esos temas, porque al final en mi trabajo tengo que ir unificando todo esto, y cuando me pongo a escribir, son como herramientas que tengo súper presentes, y súper crípticas también, si es que las empezáis a usar como signos de algún narrador, ¿cachai? De alguna voz en particular. ¿Y cómo te has llevado tú con las personas que han sido editores de tus libros? Eres un escritor muy mañoso para ser editado, ¿no? No, soy súper dócil. Como que ejerciendo el oficio he visto todo lo que he podido ayudar, entonces me he dejado ayudar mucho. ¿Y hay mucha diferencia entre el libro antes de la edición tuyo y después de la edición? Depende del libro. ¿Ha habido libros que sí son muy distintos? Sí, sí. Mira, hace pensar de nuevo en el papel del editor. En tu novela, estoy pensando sobre todo en la oficina del agua, probablemente en Tierra de Aves también. Hay una preocupación importante por el ambiente natural, por el futuro de la Tierra. Y pienso que por una parte tú eres una persona muy optimista en tu trabajo como editor, y por otra parte hay una mirada un poco terrible del futuro. No sé cómo funciona eso en tu cabeza. Qué divertido observarlo así. Bueno, mis novelas sobre ecología, por llamarlo de alguna forma, ecocrítica le dicen, Sí. igual responden a experiencias personales. Curiosamente, o sea, vinieron juntas en un tiempo determinado, y ahora estoy escribiendo de cualquier otra cosa. Ya. Entonces, como que, claro, no soy un autor ecologista, por decirlo de alguna forma. Ya. Pero tienes razón, son muy catastróficas, y si quieres como que lo compare con mi labor editorial, son como las formas en que me paro en el mundo, ¿cachai? Por ejemplo, Tierra Acuática, yo viví un mes allá en Hornopirén y vi que estaba la cagada con la salmonera, ¿cachai? Mucho más de lo que uno ve acá, y me salió esa novela. Pero después, en mi día a día, siento que ha costado mucho encontrar un oficio cerca de la literatura y que sea una pega, digamos. Yo no soy académico, no soy profesor, ¿cachai? Y ese fue como una especie de desafío que tuvimos siempre con mi socio, cómo mantenernos cerca de la literatura y pudiendo vivir de esto. Entonces la editorial a mí me pone demasiado contento. Me da futuro, porque me gustaría dedicarme a esto para siempre. Ahora vamos al sombrero de la feria. Me importa porque hemos vivido en el último tiempo como el declive de la Feria de Santiago. Uh-huh. Y bueno, el despegue, diría yo, de la furia, pero en fin. Y es un momento quizás de cambio cultural. Uh-huh. Pero mi primera pregunta sobre eso tiene que ver con cuestiones como más bien prácticas. Como cómo se vive una feria desde la perspectiva del editor. Porque uno como público va, mira los textos que se exponen, uh-huh. ¿Qué desafíos tiene armar una feria? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Cómo lo vives? ¿Para qué te sirve? Como editor. Como editor, sí. Qué bacán. Me gustaría preguntarte lo mismo como lector, porque llevo más de 15 años en esto y ya no puedo ir a una feria como a mirar. No sé si fui alguna vez, quizás nunca fui antes. Pero como editor es una especie de fiesta. También depende de la feria. Yo recuerdo que la Furia era una fiesta. Como que esperas ese momento del año, preparas tus novedades para ese momento en que vas a poder estar como expuesto, y te vas a encontrar con tus amigos. Porque al final los colegas de las editoriales que son similares, son del mismo tamaño, hacen temas parecidos, nos entendemos súper bien. No competimos, todos tenemos libros distintos. Entonces al final es un momento para estar ahí, echar la talla. Todas las noches salimos a carretear, a tomar algo. Es bien entretenido. ¿Y conoces a tu público también ahí, o no? Bastante. Se empiezan a repetir. Se empieza a repetir la gente. Sí. Como que el público de lector, tú más o menos lo tienes como identificado, ¿no? Sí, igual, o sea,
mucho público, digamos, Sí. no sé, en la Feria de Invierno llegan 60, 50 mil personas, pero hay gente que se nos repite o hay gente, bueno, también pasa que cuando estáis viendo tantas personas cuesta reconocer gente, pero pasa más, que nos ha pasado mucho últimamente, que llega gente a nuestro stand y dicen, ese lo tengo, ese también, acá hay uno nuevo. Y esa cuestión es demasiado gratificante porque estás encontrando lectores que ya confían en tu decisión editorial, en tu catálogo, que es al final tu selección, y están dispuestos a seguir contigo. Eso es muy bueno. Eso, la construcción de un catálogo, que es como lo que todos los editores aspiran, sueñan, y eso ya está ocurriendo con la pollera. Sí, yo creo que sí. Wow. Y también los escritores, por ejemplo, viven otra feria, ¿o no? ¿A ti te ha pasado estar como escritor también en una feria, o no? ¿No tanto? No, nunca. O sea, una vez me invitaron justamente en la Feria de Editores de Buenos Aires a un panel de escritores. Pero en general yo participo como Furia o como editor. Y esta es una pregunta, si tú quieres me la respondes, si no, no. ¿Tiene importancia económica para las editoriales las ferias? Para la editorial sí, mucha. O sea, en general es un momento también en que se vende mucho más que... Y sobre todo yo creo que para las editoriales más chicas. Que es el objetivo, por ejemplo, la Furia del Libro tiene el mismo mesón para grandes y chicos, el mismo tamaño, con el objetivo de que los grandes que traen mucho público vayan desbordando público hacia allá. Entonces los chicos yo creo que se encuentran con una cantidad de público que no están acostumbrados. ¿Ustedes como colectivo de la Furia se han planteado críticos con respecto al IVA en el libro, con respecto a las organizaciones de las últimas ferias internacionales del libro? Hay una mirada crítica del medio. ¿Y cuál sería como el medio que sueñan? ¿O el medio que sueñas tú? Pucha, que actualmente yo me metí a la Furia porque cuando la vi me pareció un medio soñado. Venía del mundo del libro, venía habiendo hecho muy pocos libros, no sabía que había más gente haciendo libros, de repente me encontré aquí al medio y todos amigos y todos pasándolo bien, y me encantó. Y yo, la verdad, le hinché las pelotas al creador de la Furia para que me dejara ayudar hasta que después de 2 años me metió para adentro. Entonces, para mí, actualmente, si me preguntáis, el medio ideal para estar ahí como editor vendiendo es la Furia. Ahora, es poco serio. Hablando del punto de vista más de feria internacional, que tiene que promover derechos de autor y cosas así. Y en ese sentido, todos nos imaginamos algo como la Feria de Buenos Aires, yo creo, que es lo que más conocen los editores chilenos. De hecho, quieren imitar el modelo de la Feria de Buenos Aires. Cuando habláis con un argentino te dice que el modelo no funciona, que está entero corrupto, pero de afuera uno lo ve bastante diverso y sostenible. Pero algo así. Yo creo que nos falta un poco de integrar los dos mundos, que estoy hablando del mundo transnacional y el mundo independiente, porque sí, nos planteamos críticos y todo eso, pero no hay que negar que en la transnacional hay los tremendos autores, hay los tremendos editores también, y se está haciendo una pega que no se hace en otros lados. Hay autores que jamás van a tener la importancia que agarran en nuestras editoriales si no es por allá. Entonces, por mucho que disputemos espacios, para una feria ideal tenemos que trabajar todos juntos. Y eso yo creo que todavía no hay condiciones para eso. Todavía no estamos en esa. No, todavía no llegan. Bueno, Simón, muchas gracias. Quiero agradecerte que hayas tenido la disposición y el tiempo para acompañarnos. Y para salir de este último programa, una última pregunta quiero decir. ¿Algunas recomendaciones que nos hagas de libros que te parezcan interesantes, importantes, choros, que hayas leído el último tiempo, que hayas visto, que quisieras compartir con nosotros? He leído tan poco el último tiempo por la realidad familiar que tengo. Pero mira, para ser como bien coherente con la entrevista, desde mi punto de vista de escritor-editor, creo que el Galo Gigliotto en el Museo de la Bruma hizo justo la cuestión de la que estábamos hablando. Un aparato literario basado en documentos y en construcción de libros, que también tiene escritura, pero como que es un libro pensado como libro. Es muy loco. Yo recomendaría ese. Galo Gigliotto, el Museo de la Bruma, otro editor
Escritor. Editor, escritor y también fundador de la Furia del Libro. Fundador de la Furia del Libro. Muchas gracias, Simón. A ti. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Muchas gracias.